Esta es la hora de hablar de salud ocupacional. Patrocina ACS Salud, la primer IPS de salud ocupacional en Sogamoso. Las citas son los días martes y jueves a las 10 a.m. Bienvenidos. Bueno, nuevamente muy buenos días a los oyentes de Cola Radio, tu radio. Empezamos el programa Salud Ocupacional en el ámbito laboral. Hoy vamos a tener un tema supremamente importante, que lo que es la medicina laboral, la medicina en el trabajo. Yo recuerdo hace unos años, buenos días, Cristian, hace unos años que teníamos en las empresas, no existía esta medicina laboral. Hace unos años para acá, de pronto de los años 90 hacia acá, se optó por la medicina laboral, es decir, una medicina especializada para hacer los exámenes de ingreso, egreso y periódicos de cada uno de los trabajadores. Esto se empezó a efectuar creándose en algunas empresas para este tipo de labores. Entonces, vamos a hablar un poco sobre este tema, Cristian. Bueno, muy buenos días, amables oyentes, y bueno, sean bienvenidos a un nuevo programa de salud ocupacional en el ámbito laboral. Tenemos este tema que es bastante importante y bueno, vamos a profundizar un poco sobre este tema que pues le compete a usted, a su empresa, a su trabajo y por supuesto a su bienestar. Bueno, vamos a tener una definición en qué consiste lo que es la medicina. El mundo de la medicina cuenta con múltiples ramas. En lo referente al mundo laboral, esta es la medicina del trabajo, una especialidad en la que no es algo nuevo, sino que es una cuestión que preocupa a la humanidad desde hace siglos. Como les decía hace un momento, estos exámenes laborales los redactaba, simplemente los hacía un médico cualquiera y decía es apto o no es apto, ¿sí? Pero entonces ahorita se va más profundo y se hacen exámenes más especializados de tamizajes y todo esto. Entonces se tiene más pendiente y la historia clínica del trabajador, ¿no? La medicina del trabajo no es algo nuevo, como dice aquí, sino que es una cuestión que preocupa a la humanidad desde hace siglos. De hecho, ya en el siglo V antes de Cristo, Hipócrates se preocupó por cómo afectaba a la salud de los mineros el plomo al que estaban expuestos. Esto se ve mucho aquí con respecto a esta región, por ejemplo, en las minas de carbón, en las minas, en las calizas y todo esto, que lamentablemente esta gente vive afectada de los pulmones, ¿no? Entonces esto va acarreando siempre una discapacidad en los pulmones y hay algunos métodos para controlar esto. Entonces para eso se realiza la medicina del trabajo, para que reubiquen a estos trabajadores en el momento en que vayan a hacer una actividad que no sea siempre de acuerdo a lo que les está afectando. En este caso, por ejemplo, si están en una mina de calizas, que le afecte los pulmones, o así depende de la labor, ¿no, Cristian? También en empresas donde, pues, por ejemplo, empresas de producción en donde hay bastante personal, es normal encontrar a una persona brigadista. También la medicina laboral pues cobija pues este tema de las pausas activas y de las actividades regulares que se realizan en los entornos de trabajo, primero que todo pues para garantizar pues que los trabajadores estén en condiciones aptas para jornadas laborales que pueden ser largas, ¿no? Debido a la obra o labor que se esté realizando, y por supuesto para la prevención de accidentes y que pues las personas gocen de buenas condiciones, que es una garantía que tienen que tener los trabajadores en este momento pues para poder adecuar a sus empleados a las jornadas de trabajo. Por supuesto también existen pues los riesgos laborales, que también pues está cobijado pues dentro del marco legal de un trabajo, de una empresa. Eso es algo que incluso pues ha estado discutiéndose a través de la reforma laboral, pero pues esto ya pues es un tema político, pues que ya lo abordaremos más adelante.
Sí, en algunas empresas cuentan con en las empresas grandes y organizadas ya cuentan con una persona especializada en salud ocupacional encargada de esta labor. Según la Organización Mundial de la Salud, la medicina del trabajo es la especialidad médica que está actuando aislada, comunitariamente estudia los medios preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en relación con la capacidad de estos, con las características y riesgos de su trabajo en el ámbito laboral y la influencia de este en su entorno, así como promueve los medios para diagnósticos, tratamientos, adaptación, rehabilitación y calificación de la patología producida o condicionada por el trabajo. Lo que decía yo hace un momento, en caso tal de trabajar en una mina de estas de caliza, aquí se les valora para que en el momento en que tengan una inconsistencia en esta área, pues se traten de rehabilitar, ¿no? Dicho en otras palabras, la medicina de trabajo es la especialidad médica que se encarga del estudio de los accidentes o enfermedades producidos a causa o como consecuencia de su actividad laboral. Asimismo, se ocupa de establecer las medidas preventivas necesarias para prevenirlos o minimizar sus consecuencias. Esto generalmente la jefe de recursos humanos es la que más o menos maneja todo esto, coordinado con la persona que maneja la medicina laboral en la empresa, ¿no? Para que haya como un conjunto para prevenir riesgos, accidentes en todo tipo de trabajo, ¿no? Sí, exactamente, pues también la medicina laboral pues cobija lo que es la prevención de riesgos y accidentes. Son personas pues especializadas que deben contar en las diferentes empresas en donde pues están para prevenir los peligros en los entornos laborales. En los diferentes programas que hemos estado, pues ya hemos visto que hay entornos en donde pues estamos expuestos a riesgos químicos, a riesgos en la calidad de los materiales con los que trabajamos, en la ropa, en los componentes que pues hacen parte pues del entorno de trabajo. También de la promoción de salud, también es una responsabilidad de las empresas que pues también existan programas para la atención en la salud. Hay también, de hecho, pues esto es un comentario personal, que hay mucha irresponsabilidad en ciertas empresas, por ejemplo en las de flores, que no cuentan con una enfermería eficiente. Le pueden estar diciendo a uno, toca que usted se recupere, nosotros lo que le damos para que se recupere es un agua de panela. O sea, ni siquiera es una droga, ni siquiera es una pasta de acetaminofén. Y la empresa que hace la tercerización, que pues es la que contrata al personal, le dicen todo lo contrario, no lleve drogas, pero claro que hay que llevarlas, porque pues la empresa le va a responder de esa manera que no hay cómo sustentar pues esas dolencias. Entonces a uno le toca pues de su propio bolsillo y pues de sus propios medios conseguir la droga que necesita para tenerla en el momento adecuado en el trabajo. Bueno, esto sí se requiere de pronto un control también para este tipo de entidades, ¿cierto, Cristian? Porque realmente no deja de ser un riesgo, en este caso de las flores es la fumigación, ¿no? Sí, exactamente. Pues de hecho, por el hecho de que existe la tercerización laboral, pues le quita regulación a estas empresas, ¿no? Porque como no es la empresa de flores quien contrata, entonces la carga va para la empresa que hace la tercerización, pero esta empresa pues lo que va a decir, pero nosotros nos encargamos es de conseguir al personal. Entonces cada una pues como que tira por su lado y pues cada quien defiende sus intereses y no se llega a ninguna solución. Y entonces esas son cosas que pues deberían debatirse, porque pues estos son valores agregados que administrar una empresa, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la medicina en el trabajo? Dice, se centra en promover, vigilar y proteger la salud en el ámbito laboral a través de diferentes áreas de competencia. Estas son preventiva, asistencial, pericial, gestora y docente investigadora. Esto concierne lo que decíamos en algunos casos,
que se requieren capacitaciones también para que los trabajadores no acarreen riesgos, entonces se les brinda una capacitación en la empresa para que no tengan estos tipos de riesgos para realizar sus actividades, ¿no? Por un lado, la prevención de los riesgos relacionados con las condiciones y las circunstancias laborales que pueden afectar a la salud de los trabajadores. Por otro lado, el estudio de las patologías de origen laboral, accidentes laborales, enfermedades profesionales y otras enfermedades relacionadas con el trabajo. Todo lo que tenga que ver con medicina laboral tiene que estar relacionado con el trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, especifica, dice, origen laboral, que sean accidentes laborales, enfermedades profesionales y otras enfermedades relacionadas con el trabajo, lo que me refería ahorita con la cuestión de los pulmones, ¿sí? Que de pronto tienen una enfermedad profesional es por la cuestión de una afección en los pulmones por el polvo que desatan las minas de calizas, ¿no? También la adopción de medidas para prevenir, diagnosticar, rehabilitar o para realizar una terapia. Además, la valoración pericial de las consecuencias para la salud de las patologías laborales, especialmente en el caso de las incapacidades. Esto es básico, porque es que generalmente el trabajador está expuesto a muchos accidentes y esto a su vez ocasiona incapacidades en el trabajo, ¿no? ¿Qué opina de esto, Cristian? Pues sí, es exactamente, pues precisamente pues a nivel político pues se necesitan hacer bastantes reformas a nivel de la salud. Se busca que la salud sea preventiva. Cuando decimos que es preventiva nos referimos a que las personas, los ciudadanos tengan la oportunidad de poder recibir un tratamiento médico oportuno antes de la detección de la enfermedad. Entonces esto también requiere de una mayor exigencia de médicos y por supuesto pues de que pues los servicios de salud pues se presten con calidad en diferentes sitios, que pues no sea solamente algo central, sino que también en más municipios, en más ciudades pues se opte por estas intervenciones a la salud. Sí, que generalmente esto requiere una capacitación, ¿no? Generalmente todo esto tiene que tener una capacitación tanto para los patrones como para los trabajadores, porque realmente las consecuencias de este tipo de enfermedades es básicamente porque se tiene descuido en los momentos en que están haciendo una actividad laboral, ¿no? Sí, señor, pues también eso es algo muy frecuente, pues como lo hemos venido diciendo, en los entornos laborales hay muchos riesgos químicos en los elementos, en los materiales, los que trabajan con materiales pesados en la construcción, en albañilería, los que trabajan en alturas, pues tienen un riesgo de exposición alto, que pues si se tiene desde la empresa un control sanitario también, en la elección también del personal, pues también pues se tiene claro que pues obviamente pues se previenen estos riesgos, ¿no? Es por eso que también en las empresas, en la contratación, pues se ha visto que pues de una vez a veces antes de firmar contrato hacen los exámenes médicos, existe la salud ocupacional, pues es precisamente el área donde trabaja ACS para pues prevenir este tema de accidentes y que el personal esté totalmente calificado para empezar a laborar en las diferentes empresas. Sí, las funciones de la medicina laboral, dice, promoción de la salud, información y formación, capacitar a los trabajadores sobre los riesgos laborales, medidas de prevención y promoción de la salud, realizar charlas, talleres, cursos y programas educativos sobre temas como ergonomía, manejo del estrés, alimentación saludable y hábitos posturales. Sí, porque generalmente uno, no solo los riesgos en campo, como decíamos ahorita con respecto a las minas, ¿sí?, sino también si están en una oficina, que tengan una silletería cómoda, que no tengan que forzar el cuerpo, ¿sí?, realizar por eso dice realizar charlas, talleres, cursos y programas educativos sobre temas como ergonomía, que es sobre precisamente manejar el cuerpo humano, ¿no? Manejo de estrés, el manejo de estrés es primordial.
la alimentación saludable y los hábitos posturales. Difundir información a través de boletines, trípticos y otros materiales educativos. Esto es básico para la medicina laboral, ¿no? Sí, señor, pues precisamente usted se refiere al tema del estrés. El estrés es una de las cosas muy frecuentes que se dan en los entornos laborales, y el estrés también depende mucho de la calidad de personas que se encuentran laborando en estos lugares. Es decir, también aparte de una evaluación física, también hay evaluaciones aptitudinales que pues deberían ser también muy importantes en la contratación de personas, porque pues también obviamente todas las personas piensan distinto, pero cuando se trabaja en un ambiente laboral todo debe hacerse en función de la empresa, y si la persona no está en contravía de las conductas requeridas para la prestación de un servicio en el trabajo, pues es difícil que se haga una contratación. Así que las personas deben también tener una autoevaluación y también ser conscientes de que si se presentan a un cargo, a una labor, pues primero tienen las aptitudes técnicas, educativas, y también la capacidad de desenvolverse en un ambiente laboral que pues en estos tiempos siempre tira a ser complejo. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con la medicina laboral, como decíamos hace un rato y siempre se ha estado repicando aquí en este programa de salud ocupacional en el ámbito laboral, siempre que llega a ingresar un personal nuevo, se hace un examen de ingreso para que demuestre sus facultades y en qué estado se encuentra el personaje, el candidato para llegar a esta empresa. Cuando ya tiene un periodo trabajando, entonces se llaman exámenes periódicos. Entonces, más o menos esto se hace cada 6 meses para que se hagan los exámenes periódicos. Y el examen de egreso, que es el examen cuando ya salen de trabajar, que se les realiza para saber en qué estado se entrega el trabajador, ¿no? Sí, exactamente, pues es una de las cosas que pues en las empresas deben tener en cuenta. Obviamente, pues también es responsabilidad de cada una de las empresas garantizarles el bienestar en este tema psicológico de las personas. Obviamente el bienestar, a pesar de que algunos empresarios suelen ver esto como un gasto, no, resulta que esto es algo muy importante, muy primordial, porque si no ofreces bienestar en la empresa, pues difícilmente vas a mantener a tus trabajadores. Entonces, eso es algo a lo cual se debe invertir, y esto puede generar a largo plazo buenos resultados. Entonces, esto se trata de tener visión y entender el bienestar como algo que sirve en la visión de la empresa. Evaluación del estado de salud. Entonces, como decíamos antes, dice, se deben realizar exámenes médicos periódicos para detectar enfermedades o condiciones preexistentes que puedan ser agravadas por el trabajo. O sea, en el momento en que sean preexistencias, ya la empresa lo recibe como que tiene una preexistencia. O sea, llega a una empresa y tiene una preexistencia, entonces ya renuncia a esa enfermedad que tiene preexistente en el momento en que ingresa. Por eso se evalúan estos exámenes para saber en qué estado ingresa un trabajador, ¿no? Implementar programas de vacunación y control de enfermedades transmisibles. Vigilar la salud mental de los trabajadores. Esto es primordial y básico, ¿no? Porque la salud mental del trabajador cambia muchísimo en muchos aspectos. Simplemente la reacción de la casa hacia el trabajo son totalmente diferentes, pero entonces en el momento en que llega uno a tener una contrariedad, de pronto la llega a reflejar en el trabajo. Entonces esto tiene que ver con eso, que de pronto la parte psicológica trabaje sobre ellos, ¿no? Fomentar la creación de un ambiente de trabajo saludable y seguro, ¿sí? Aquí generalmente en las empresas tienen que tener mínimo una persona que maneje primeros auxilios, y todo lo que tenga que ver con esto, en caso de que se presente un riesgo en cualquier momento, en cualquier evento, y si ya tiene más capacidad, de pronto hasta un médico, ¿no? Pero sí, exactamente. En esta parte, pues yo pienso que también hay responsabilidad de
de la persona, ¿no? De la persona que pues, puede también tener una conducta negativa. Incluso también las empresas recomiendan, por ejemplo, me remito nuevamente a la empresa de flores en donde le dicen a uno póngase el peto, póngase los guantes. Esto no lo dicen por molestar, lo dicen por prevenir accidentes, por su seguridad. En una empresa de flores las personas están expuestas primero a los materiales químicos, segundo a elementos en no muy buenas condiciones, entonces están previniendo a las personas para que se expongan a esto. A veces las personas hacen caso omiso y esto puede también agravarse si la conducta, a pesar de que se le repite, se le dice que no se lo ponga, pues lo sigue haciendo, entonces esto puede ser causal de despido y ya la persona ya sabe la respuesta de por qué lo están despidiendo de un lugar. Bueno, aquí dice evaluación de riesgos. ¿A qué se refiere esto? Dice a identificar los riesgos presentes en el lugar de trabajo. O sea, por ejemplo, cuando en el momento que estuvimos en un programa con Jamie en una carpintería, ¿sí? Tratar de saber cómo manipulan las diferentes herramientas para no tener accidentes, sobre todo en las manos, en estos aspectos de la carpintería, ¿no? Valorar la probabilidad y severidad de los riesgos, ¿sí? Sí, esto es básico porque se deben categorizar cada uno de los riesgos que se van presentando, entonces uno tiene que tener de pronto a priori a alguien que esté al tanto de este momento para una urgencia, ¿no? Priorizar las medidas de control e implementar, sí, los cuidados de estas. Hay el manejo de control de riesgos, implementar medidas de control de riesgos en el origen, en el medio y en el trabajador. Diseñar y evaluar puestos de trabajo garantizando su ergonomía. Dotar equipos de protección personal y colectiva. Esto lo tocamos varias veces también con Jamie, ¿no? Sí, señor, pues la ergonomía también es muy importante, pues lo que venimos diciendo, pues ambientes de trabajo cómodos para la persona, que no genere ninguna exposición a los riesgos y que pues sea adaptable a las personas, sobre todo pues a las personas que tienen alguna discapacidad, que tienen un puesto de trabajo. Es muy prioritario manejar estos temas para que pues gocen de un ambiente laboral sin ninguna algo que los perjudique. Dice vigilancia de la salud, dice realizar exámenes médicos periódicos para detectar enfermedades o condiciones relacionadas con el trabajo. Esto ya lo tocamos hace un rato. Bueno, asistencia sanitaria, esto es importante. Dice la atención médica primaria. Se debe brindar atención médica a los trabajadores por enfermedades o accidentes de trabajo. Generalmente las empresas grandes pues deben tener un médico, ¿no? Pero hay las otras entidades que al menos tengan un vehículo para desplazar por urgencias a un centro médico lo más pronto posible en caso de una urgencia, ¿no? Esto sí lo deben tener ahí a mano. Realizar curaciones y primeros auxilios, que eso lo debe tener una enfermera que debe brindarle los primeros auxilios en caso de que se presente un accidente. Esto lo deben tener, yo creo que la mayoría de las empresas, todas las empresas. Prescribir medicamentos y derivar a especialistas cuando sea necesario. Esto en el evento en que tengan sus médicos en la empresa, ¿no? Sí, señor, pues lo que veníamos hablando, en las empresas existen grupos de brigadistas que pues están para prestar los primeros auxilios. También que las empresas cuenten con un botiquín accesible, que esté a la mano, que sea de fácil acceso para las personas y para su correcta manipulación también, porque pues los accidentes pueden venir en cualquier momento, en cualquier segundo, y pues es bueno contar cerca con personas que tengan la capacidad de atender a una persona herida o accidentada. Bueno, también es primordial tener elementos de rehabilitación, brindar atención médica y fisioterapéutica a los trabajadores que han sufrido un accidente, trabajo o enfermedad. Bueno, esto ya generalmente las entidades, las EPS y los IPS son las que le van cubriendo este tipo de rehabilitaciones para el personal que lo vaya necesitando, ¿no? Ayudas a los trabajadores a reintegrarse a su trabajo de forma segura y gradual. La salud mental, lo que tocábamos hace un ratico,
que es brindarle atención psicológica a los trabajadores que sufren de estrés, ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental, implementar programas de prevención y promoción de la salud mental. Esto generalmente no lo utilizan mucho en las empresas, ¿no? Porque generalmente dejan avanzar y ya cuando la gente no da más por su presión y todo esto, es que se dan cuenta que tienen ya problemas de salud mental, ¿no, Cristian? Sí, señor, pues también los ambientes laborales extremos, por ejemplo en las minas, o incluso también esto pasa mucho en el ejército con los militares, se presta mucho para situaciones extremas que pueden afectar a las personas mentalmente. Entonces hay que prevenir también estas conductas irregulares y pues llamar también a la atención psicológica urgente para estas personas. También se debe hacer una gestión para planificar, organizar y dirigir los servicios de salud mental, evaluar la calidad de los servicios de la salud laboral, gestionar los recursos humanos y materiales de los servicios de salud laboral. Esto es básico, todo esto es investigación, investigar los riesgos laborales y las enfermedades profesionales. Uno generalmente en las empresas desconocen muchísimos riesgos que se pueden presentar en algunas empresas, ¿no? Entonces es básicamente llegar al punto donde se pueden presentar algunos problemas con accidentes y tener después las prevenciones para que no ocurran los accidentes. Desarrollar nuevas medidas de prevención y controles de riesgos. Generalmente se organizan unos programas para que se tengan medidas de prevención y controles de riesgo. Esto sí, más o menos las empresas lo manejan. Evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control de riesgos. Sí, también tienen pues, algunos programas que evalúan estas medidas de prevención y control de riesgos, pero hay algunas entidades que descuidan esto y estas son las recomendaciones para estas empresas que no tienen estas formaciones, estas capacitaciones, estas charlas, esto para que la gente no ocasione o se ocasione accidentes, ¿no?, en las empresas. Sí, señor, pues muy importante pues estas recomendaciones que estamos dando a todas y todos nuestros oyentes, precisamente con el fin de prevenir estos temas de accidentes y por supuesto que los jefes, quienes manejan una microempresa, una empresa, pues tengan o sepan también cuáles son las razones o las facultades a las que tienen derecho, que rige la ley que les permite pues atender este tipo de casos de emergencias que siempre suceden. Bueno, otra de las funciones de la medicina laboral es formar al personal de la empresa en material de salud laboral, a los trabajadores para que conozcan los riesgos laborales y medidas de prevención y a los representantes de los trabajadores para que estén al tanto de la seguridad y salud laboral. Esto generalmente se hace en todas las empresas grandes donde se conforman equipos de formación laboral para que vayan colaborando dentro del ambiente del trabajador para que no ocurran los accidentes que se van presentando. Y esto lo hacen generalmente, se forma una escuela a raíz de que hasta que llegue cero accidentes, ¿no? Sí, señor, pues estos son temas muy importantes para la gestión de los riesgos de los accidentes a nivel laboral que pues, se presentan en las empresas. Bueno, el asesoramiento a la empresa de la salud laboral, así como a los trabajadores en materia de riesgos laborales y medidas de prevención, y a los representantes de los trabajadores en materia de salud laboral. Esto es importante, el asesoramiento, la continua capacitación, tanto a los mismos empresarios, tanto a los mismos trabajadores, tanto a las mismas personas que tengan que manejar los riesgos laborales, porque continuamente se debe prever que no hayan accidentes laborales en el trabajo. Bueno, son las 11:05 de la mañana. Damos por concluido este programa de salud ocupacional en el ámbito laboral, donde hablamos sobre la medicina laboral en el día de hoy. Los esperamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana en este programa
de salud ocupacional en el ámbito laboral. En el día de hoy estuvimos con Cristian Yesid Plazas y Fernando Fandiño Franco. Hasta aquí su programa especializado en salud ocupacional. Estuvo en la coordinación Jamie Balanta, especialista en salud ocupacional. Los esperamos en nuestro próximo programa. Estás escuchando Colar Radio, tu radio. En Colar Radio defendemos el cuidado del medio ambiente y la protección de la vida. Apoyamos las campañas que promuevan la conservación de la naturaleza de forma integral. Colar Radio, ambientalista por naturaleza. Acompáñanos en Colar Radio, tu radio. Tu música favorita la puedes escuchar en Colar Radio.